Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Dice así: en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¡Wow! ¡Qué texto más complejo! Y recuerden que Pablo está pretendiendo pasar por Roma para ir a España. Yo no sé si después de esto lo van a recibir en Roma, ¿no? Con todo lo que está diciendo. Terminamos la sección pasada, la semana pasada, con esa potente reflexión que Guillermo nos compartía. No me avergüenzo del Evangelio, decía el texto de la semana pasada, porque en el Evangelio se produce la revelación de algo que de otro modo permanecería oculto, la justicia que proviene de Dios. La justicia que proviene de Dios es algo tan diferente de lo que el mundo de Pablo conoce, algo tan diferente de lo que la sociedad romana conoce. Y hay que decir que los romanos, y mucho antes que ellos, los griegos, sí conocían de justicia y habían reflexionado sobre eso. Pero la justicia que proviene de Dios es algo tan distinto de todo lo que la historia humana puede producir, que el apóstol la describe como revelación. Revelación. Algo que no se conocía, algo que debe ser
puesto en conocimiento porque por fuerza humana era imposible de conocer. Esta justicia que proviene de Dios, de la que habla Pablo, reflexionábamos la semana pasada, se concreta en la vida de los seres humanos por fe de principio a fin, o como decían las traducciones más antiguas, por fe y para fe. La justicia que proviene de Dios. Bueno, esto de la justicia que proviene de Dios y del carácter revelatorio de la justicia que proviene de Dios no es algo que deba pasarse por alto. No es algo que uno pueda pronunciar sin detenerse un rato en esto. Hay registros desde el siglo XVIII a.C. Que hablan de que el ser humano reflexionó, Babilonia, el Código de Hammurabi, sobre la justicia desde bien temprano. Esos son los primeros registros, pero es dable pensar que la reflexión sobre la justicia venía de mucho antes de la época de Hammurabi en Babilonia. En el Código de Hammurabi ya se reflexionaba sobre ciertos castigos y sobre ciertas leyes con el objetivo de mantener el orden y la equidad en la sociedad. Siglos después de la época de Hammurabi, en el siglo IV antes de Cristo todavía, Platón, Aristóteles seguían reflexionando sobre la justicia como el elemento que vincula al individuo con el resto de la sociedad. Es decir, para la época en que Pablo escribe que la justicia de Dios es revelación en el Evangelio, al menos el ser humano llevaba 18 siglos hablando de justicia. Entonces, ¿qué tiene de nuevo la justicia del Evangelio? ¿Por qué Pablo tiene que hablar de la justicia contenida en el Evangelio como algo revelatorio? Si probablemente bastaba con que en Roma dieras la vuelta de la cabeza y vieras espacios donde había reflexión sobre la justicia. ¿Por qué la justicia que proviene de Dios es una revelación? ¿Qué tiene de nueva esta idea si el tema se reflexionaba por 1800 años? ¿Por qué es necesaria una nueva forma de justicia que esta vez provenga de Dios y que esté contenida en el Evangelio, respecto del cual Pablo dice, no me avergüenzo? Dos ideas quiero compartir con ustedes en esta reflexión, dos ideas generales que son un intento de responder a estas preguntas que acabo de hacer. Primero, la justicia de Dios se hace necesaria para el ser humano porque el ser humano despreció la manifestación de Dios. Miren ustedes los versículos 18 al 23. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Existe, al decir del apóstol Pablo, cierto aspecto de Dios que es dable conocer a todo ser humano,
en toda época y en toda cultura. La teología clásica le llamaba a esto la revelación general o la revelación natural. Se suponía que en esta revelación general Dios daba a conocer a todo ser humano, antes de la revelación especial en Jesucristo, a todo ser humano, ciertos aspectos de su propio carácter, como dice Pablo, su eterno poder, su carácter divino. Esta revelación, llamémosla como los clásicos, natural de Dios, se depositaba en la propia creación de Dios. Es decir, los seres humanos debieran poder ver las montañas, los árboles, el espacio y percibir a Dios detrás de todo aquello. Sin embargo, el ser humano, dice el apóstol, despreció este conocimiento, porque se creyeron más sabios y decidieron quitarse de encima, aparentemente, a Dios, o poner a Dios, o intentar poner a Dios en la mesa de investigación, bajo el microscopio. Se sintieron demasiado sabios para creer en el Dios que todo lo había creado, en el Dios que manifestaba su poder en lo cotidiano. Pero Pablo dice, creyendo ser sabios, terminaron siendo necios. Creyeron ser sabios al cuestionarlo y terminaron siendo necios. Terminaron adorando a las criaturas en lugar de al Creador. Y entonces Dios, que está detrás de todo lo creado, fue rechazado y sin embargo lo creado se convirtió en Dios. Pablo está mirando a su alrededor. Pablo está mirando la cultura grecorromana, está pensando en lo que la iglesia en Roma ve cada día y entonces ve los dioses creados por los sabios romanos, que están en una estatua, que están en una imagen de un animal, que están en otra estatua de animal. Los dioses, el sol, las estrellas, porque se sintieron demasiado sabios para aceptar que hay un Dios detrás de los astros, detrás de lo creado, pero se convirtieron en algo tan necio que terminaron adorando las estrellas, los astros, los animales. Y no solo eso, sino que los mismos seres humanos se convirtieron en sus propios dioses. Pablo tiene en mente seguramente la imagen de algunos emperadores autodeificados. La justicia que ha creado el ser humano, Roma como ejemplo cercano, se mueve también para Pablo dentro de ese rango de necedad. Los estudiantes de derecho presente o los abogados presentes habrán estudiado derecho romano. Más vale que todos aprueben derecho romano, digamos, ¿no? O que lo estudien bien. Pero para Pablo, toda aquella reflexión sobre la justicia que se ha hecho en Roma está todavía dentro del rango de lo necio, de lo que ha sido creado por estos seres humanos que rechazaron a Dios y que sin embargo crearon dioses inferiores para adorar o se hicieron ellos mismos sus dioses. Por eso todos los esfuerzos humanos por justificarse ante Dios, todos los esfuerzos humanos por vincularse con Dios, no son más que la creación de pequeños dioses o la exaltación del propio ser humano. Por eso se hace necesaria una nueva justicia, una que realmente convierta en justo al individuo respecto de Dios, y no una que lo convierta en justo respecto de los tribunales romanos,
seguir el ejemplo de Pablo. Porque aquella justicia que convierte en justo a alguien frente a un tribunal humano es una justicia que se mueve, en el pensamiento de Pablo, dentro del plano de lo necio y dentro del plano de lo que no considera a Dios, porque ha sido eliminado Dios de encima. Se hace necesaria la nueva justicia que proviene de Dios y que está contenida en el Evangelio, porque el ser humano ha despreciado desde siempre lo que Dios manifestó de sí mismo. ¿Recuerdan ese himno antiguo, cuán grande es Él? Esto, todas las tradiciones evangélicas acá presentes y los que están viendo por internet lo recordarán. Cada uno conocerá una versión distinta, porque este himno se tradujo de todas las formas posibles al castellano. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, mi corazón se llena de emoción. Claro, lo que hace el escritor del himno es expresar lo que él percibe cuando ve la creación, y lo que él percibe es a Dios. El ser humano que tiene en mente Pablo, el apóstol, no puede ver a Dios detrás de la creación. Si pudiera verlo, o si ha podido verlo, lo ha desechado. Y en cambio ha convertido la creación en su propio Dios. La justicia que crea ese ser humano no nos puede justificar ante Dios. Por eso se hace necesaria una justicia que provenga de Dios. En segundo lugar, la justicia de Dios se hizo necesaria porque el desprecio a Dios tuvo consecuencias. Ellos se convirtieron en sus propios dioses, y esto tuvo consecuencias. Fíjense que Pablo usa una expresión por 3 ocasiones. No todas las traducciones lo reflejan bien, pero en 3 ocasiones usa la expresión Dios los entregó. Como resultado del desprecio que los seres humanos hicieron de Dios, Dios los entregó. Esta es la misma expresión que se encuentra en otro idioma en el Antiguo Testamento, cuando se dice que los enemigos de Israel estaban rodeando al pueblo y Dios entregó a los enemigos para que Israel los derrotara. Es decir, Dios los entregó. Acá Pablo va a usar esta expresión en 3 ocasiones para decir que a estas personas que despreciaron a Dios, Dios los entregó. Miren, en primer lugar, versículos 24 al 25. Fueron entregados a los deseos de sus propios corazones. 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Dios los entregó a los malos deseos de sus propios corazones. El corazón, en el mundo antiguo, el corazón es el asiento de todo el proceso volitivo. Toda voluntad del ser humano se entendía como procesada en el corazón. Había gente de mal corazón y de buen corazón. No se refiere a problemas cardíacos, ¿no? Se refiere a personas que buscan el mal, porque así se entendía cómo funcionaba el ser humano en la antigüedad. Fueron entregados a los deseos de sus propios corazones, se convirtieron en sus propios dioses y terminaron sirviendo a las cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Pablo tiene en mente los cultos de Roma, tiene en mente las prácticas sexuales relacionadas con los cultos, espacios donde estas personas entregadas a su propia voluntad, sin tener una voluntad superior sino la propia, simplemente hace lo que quiere hacer, y lo que quiere hacer es lo malo. Los entregó
a sus propias intenciones. Y eso es malo. Pero también los entregó a sus propias pasiones. Miren versículos 26 y 27. Por tanto, Dios los entregó, de nuevo la palabrita, a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Fueron entregados a sus propios corazones y terminaron armando cultos a sí mismos. Fueron entregados ahora también a sus propias pasiones. Es conocida la promiscuidad grecorromana. Son conocidas las prácticas litúrgicas, el culto grecorromano que incluye orgías de todo tipo. La cuestión sexual estaba lejos de ser la relación de dos personas que se respetan y se aman. La vida sexual que Pablo mira a su alrededor y sobre la cual escribe es una que no surge del respeto y de la dignidad, es una que surge, como él lo dice, de las propias pasiones a las que las personas fueron entregadas. No hay una sexualidad en Roma, ni en las prácticas litúrgicas, ni en ningún lado de lo que él describe, que surja de lo que sería el respeto y el amor. Es simplemente la pasión, la autosatisfacción, la ausencia de la conciencia de que estoy frente a un igual, como sería la sexualidad de Dios, digámoslo así. Pero ellos fueron entregados, así como entregados a sus corazones, también entregados a sus pasiones. Una sexualidad despersonalizada. En tercer lugar, fueron entregados a la depravación mental. Esta traducción es fuerte. Las versiones antiguas dicen a una mente reprobada. No sé qué será peor, mente reprobada o depravación mental. Si se lo dicen a uno, yo creo que cualquiera de las dos es ofensiva, ¿no? Versículos 28 al 31. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, pero sí valía la pena adorar a la criatura, ¿no? Él a su vez los entregó, otra vez, tercera vez, a la depravación mental o a una mente reprobada. Las dos expresiones son dolorosas. Depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Miren lo que hace un depravado mental. Se han llenado de injusticia, de maldad, de avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño, malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y Pablo dice, estos son depravados mentales. Su propia mente los dominó, porque fueron entregados a sus propios corazones y terminó mal, a sus propias pasiones y terminó mal, y a sus propias mentes y terminó mal. Entregados a la depravación mental o a una mente reprobada. Estas son las consecuencias de que el ser humano haya despreciado a Dios. Por eso se hace necesaria una nueva justicia que provenga de Dios y que se contenga en el Evangelio y que solo dependa de la fe. Porque ¿qué tipo de justicia le puedes pedir a quienes han sido entregados a sus corazones, a sus pasiones
y a sus mentes. Una digresión, espero breve. La obsesión que los mundos religiosos, evangélicos, cristianos en general tienen con la sexualidad ha impedido ver la totalidad de la depravación del ser humano. Frecuentemente, cuando se lee Romanos capítulo 1, el gran tema de discusión es el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza y el del hombre por el que es contra naturaleza. Pero eso es solo un ejemplo para Pablo de la totalidad de la caída del ser humano. Esa totalidad de la caída del ser humano pone en la misma condición de depravación la entrega del corazón a nuestros corazones, la entrega a nuestras pasiones y la entrega a nuestra mente. Todo esto, no solo los versículos de nuestra predilección, sino todo esto es el ejemplo concreto de lo que le pasa al ser humano cuando desprecia a Dios. No se sacaron a Dios de encima para quedarse sin Dios. Simplemente cambiaron de Señor. Al despreciar a Dios, se pusieron al servicio de sus propios corazones. Al despreciar a Dios, se pusieron al servicio de sus propias pasiones. Al despreciar a Dios, se pusieron al servicio de sus propias mentes reprobadas, que genera este listado de pecados tan cotidianos, hermanos, con los que estamos tan familiarizados y que sin embargo Pablo describe como depravación mental. Injusticia, maldad, avaricia, depravación, envidia, homicidios, desacuerdos, engaño, malicia, chisme, calumnia, insolencia, soberbia, arrogancia, rebelión, insensatez, deslealtad, insensibilidad. La humanidad que crea formas de justicia funciona en este estándar y en este plano. No puede ser de otra manera. Todo lo que nosotros hacemos está bajo el signo de esta depravación. Esto es lo que Pablo quiere establecer, porque luego nos va a hablar de lo que nos otorga Jesucristo, pero quiere partir estableciendo que esto es lo que caracteriza a la sociedad romana. Aquí es donde yo digo, no era muy diplomático el apóstol Pablo. Quería que lo reciban en Roma y les escribe esta carta como para que lo esperen. Lo hubieran esperado con palas y picotas, yo creo, ¿no? No hay justicia humana que salve a la sociedad romana, como no hay justicia humana que nos salve a nosotros de la muerte. Miren el versículo 32. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. No es que merezcan la muerte según la justicia romana. No, la justicia romana tolera esto. No es que merezcan la muerte según la justicia judía tampoco. Y no es que merezcan la muerte según la justicia nuestra. Pero según la justicia de Dios, el decreto de Dios, dice el apóstol, merecen la muerte. Y no solo lo hacen, sino que además aplauden a los que lo hacen. Bueno, no hay justicia humana que nos justifique ante Dios. Claro que hay justicia humana que nos justifica ante los tribunales humanos, pero no ante Dios. Ante Dios merecemos la muerte, o porque practicamos estos pecados, cualquiera de ellos, o porque los toleramos. Fíjense el nivel de necedad que nosotros todos tenemos, que a veces decimos, mire, yo ese tipo de depravación sexual no la practico, pero soy envidioso, soy chismoso,
Sí, soy medio arrogante y soberbio si me tocan un botón equivocado, pero yo no practico ese tipo de depravación sexual. Es curioso que esa distinción la hacemos nosotros, pero no Dios, y no Pablo, y no la Biblia. Y por alguna razón hemos creado la idea de que hay unos más pecadores que otros, y de que pareciera que algunos de nosotros merecemos la salvación y otros no. Los que practican estas cosas se refieren a todo esto que acabamos de leer en el capítulo, las 3 entregas, porque eso describe la totalidad del ser humano. Pablo está escribiendo a los romanos y seguramente trató de imaginar todo tipo de cosas que a él le parecía pecaminosas en Roma. Si hubiera escrito a los chilenos, habría puesto una lista, 2 capítulos más seguramente, ¿no? Para que ninguno de nosotros sienta que uno tiene superado el tema de la justicia ante Dios. Pero el Evangelio de Dios, el Evangelio que es poder de Dios para salvar a los que creen, opera en nosotros porque es para salvar, miren ustedes qué interesante esto, a los que creen. No al envidioso que dejó de ser envidioso, sino al envidioso que cree. No al soberbio que ya superó su soberbia, porque se fue a meditar y superó la soberbia, sino al soberbio que cree. No al que haya sido entregado en una de estas 3 entregas y que ya superó su conducta y entonces pasó la prueba del justo. No, eso sería en la justicia romana o en la judía, sino a aquel que habiendo estado en condición de depravación, diría Pablo, abraza con fe los pies de Jesucristo. Esa es la única esperanza que tienen los romanos después de esta descripción, que la justicia de Dios opera por fe y ese detalle de principio a fin. Es decir, en el proceso de la justicia que otorga Dios, no hay un minuto en que opere tu moralidad o la mía. No hay un minuto en que opere tu perfección o tu religión o tu apellido o tu etnia. Porque en esa justicia que entrega Dios y que está contenido en el anuncio de la buena noticia, la justicia se otorga, se imputa al pecador por la fe en Cristo de principio a fin. Y si no es por eso, estaríamos todos perdidos. Se trata de otra forma de justicia, una nueva, no la del Código de Hammurabi, no la de Platón en la República, no la de Aristóteles, no la nuestra. Se trata de una justicia de Dios, que debió ser revelada porque estaba oculta. El ser humano no la había encontrado, no la pillaron los católicos, ni tampoco los evangélicos, no la pilló la Alianza Cristiana y Misionera, que nos gustaría. No, estaba oculta, la reveló el Padre en Jesucristo. Y es para judíos, pero también para nosotros los que no somos judíos. Es para cultos, como ha dicho Pablo, pero también es para bárbaros. Qué potente decir esto en Roma. Los bárbaros son los que sirven como esclavos luego de las conquistas en Roma. Y Pablo dice que la justicia de Dios no es solo para ciudadanos romanos. La justicia de Dios también es para los bárbaros, para los incultos y también para los cultos, porque acaba de demostrar que todos han sido entregados a la muerte por el pecado. El Evangelio da salvación, hermanos, al que cree, no al bueno, al que cree,
al que abraza con fe a Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, los que estamos acá y los que están a la distancia, no hay justicia humana que pueda acercarnos a Dios si no abrazamos a Jesús en humildad y esperando su misericordia. No hay justicia humana que pueda acercarnos a Dios. Pero no hay pecado humano tan grande como para que nos impida obtener la salvación si nos abrazamos del crucificado. No hay pecado tan grande que ponga un cerco en torno a la cruz. Las iglesias hacemos eso, les ponemos todos los cercos alrededor de la cruz. Pero no el Evangelio, no el Evangelio. El Evangelio quita los cercos, el Evangelio abre las puertas. El Evangelio, por eso es buena noticia, porque le dice a los romanos y también a los chilenos, obvio, que no importa el nivel de su pecado, a los pies de Jesucristo hay salvación. En realidad, en el tribunal de Cristo, la justicia de un ser humano solo se mide por la fe con la que abraza a su Salvador. Así que teníamos razón la semana pasada. Ante sabios y necios, ante poderosos y frágiles, ante los poderes humanos y ante los poderes demoníacos, no hay vergüenza en ese Evangelio. Que Dios nos bendiga. Oremos. Pónganse ustedes de pie. Gracias, Señor, por la posibilidad de estar un día más acá a tus pies. Nosotros somos los que apelamos a la proclama del Evangelio, que hay salvación por fe, porque en ti creemos, en ti confiamos, en tu obra histórica en la cruz depositamos toda nuestra esperanza. Aquello valió para todos nosotros y por tu sangre derramada fuimos nosotros perdonados. Señor, acá estamos dándote gracias. Seríamos de los condenados a muerte y en cambio somos de los salvados por tu gracia. Abre nuestros ojos para ver tu amor y misericordia rodeándonos, pero también llena nuestros corazones de ese amor y misericordia, porque al lado nuestro hay otros que no se han enterado todavía que existe una nueva justicia donde la salvación es por abrazar con fe a Jesucristo. Gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.